Muy buenos días, el tema de hoy es un cambio. Vamos al libro de 1 Pedro capítulo 2, verso 1. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Un cambio. Mire que he encontrado personas en las cuales dicen ser cristianos. Algunos llevan tanto tiempo la vida cristiana, otros se basan en que yo asisto a tal iglesia, yo llevo tanto tiempo en la iglesia, yo llevo tanto tiempo de conocer al Señor. Pero mire que sus palabras y sus acciones hablan totalmente lo opuesto. Yo encontraba aquí que Pedro dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. En la iglesia no encontramos eso, pero encontramos personas fuera de la iglesia con esas actitudes. Engañadores, hipócritas, llenos de envidias, detractores, porque hablan mal de la congregación, hablan mal del pastor, hablan mal de los líderes, hablan mal de lo que sucede. Pero cuando están en la iglesia, dice la palabra que levantan manos santas, tienen todos aureola, se tiran al piso, lloran, gimen delante del Señor. ¿Y por qué no somos testimonio? Cuando el tema es un cambio. Mire que el Señor Jesús, cuando Él fue bautizado por Juan el Bautista, dice que no fue el mismo. No fue el mismo que vivía con sus padres. No fue el mismo que inclusive sus hermanos lo criticaban. Lo criticaban todos los que conocían. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Y de dónde conoce tanto? ¿De dónde tiene esa sabiduría? ¿Quién es este? Y algunos lo llamaban, ¿será que echa demonios por Belcebú? ¿Será que tiene demonio? ¿Cómo tildaban al Señor Jesucristo? Digo, ¿por qué? Porque hubo un cambio. Y ese cambio lo demostró Él en sus actitudes. Las mismas personas que conocieron, que vieron a Jesús crecer en el hogar de José y María, ¿cómo se admiraban después de verlo a Él? Esa es la imagen que quiere que el Señor, usted y yo, representemos en esta tierra, en el lugar donde el Señor nos ha colocado. Pero es un cambio en el cual lo debemos reflejar, no solamente de dientes para afuera, sino con los hechos, con las palabras, con las acciones, con las decisiones, ya que el Señor era ejemplo. Él siempre habló, el Señor Jesucristo, Él nunca habló de Él mismo, Él siempre habló del Padre. Yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Las palabras que yo os hablo no son mis palabras, son las palabras del que me envió. Mi reino no es de esta tierra, mi reino es del cielo. O sea, todo lo que hablaba el Señor Jesús se cumplió. Y cómo lo criticaban, lo tildaban, lo juzgaban. Inclusive los mismos de la sinagoga buscaban cómo hacerlo caer. Los mismos líderes religiosos buscaban el momento de mirar un traspiés en el Señor Jesucristo para cómo hacerlo caer. Pero como el Señor conocía el corazón de cada persona, no podían tentarlo. Lo tentaban, pero no lo hacían caer, porque Él conocía las intenciones de cada uno de ellos. Y el cambio se tiene que ver reflejado en cada uno de nosotros, no por lo que algunos digan, uy, esta persona es cristiana, esta persona es un pastor, esta persona es un líder de la iglesia, sino que sea la imagen de usted y yo, que seamos la imagen de Jesucristo, pero que esa imagen se vea reflejada en todo lo que los demás ven a través de nuestras vidas. Ya que, ¿qué significa? Por tanto, significa por lo dicho, hecho por Dios, ya que en este capítulo 1 es donde nos habla Pedro de cómo realmente es un nacimiento en Cristo. Ya que si usted y yo nacimos a una esperanza viva, debemos recibir una herencia reservada en los cielos, protegidos por la fe en nuestro Señor Jesucristo, ya que usted y yo somos probados en nuestra fe, pero también somos llamados a vivir una vida de amor a Cristo, pero también en santificación de nuestro carácter. Ese carácter a veces no ha sido santificado porque no lo hemos entregado al Señor. Y algunos dicen, es que yo soy así, pero es que también cómo me la va a montar a mí, pero es que cómo me va a hablar así, pero es que quién se cree este, pero yo no me voy a dejar de nadie. Oiga, ¿así hablaba Jesús? ¿Así se expresaba el Señor? Cuando aquí dice Pedro, desechando pues toda malicia, y la malicia tiene que ver con nuestros pensamientos, actitudes. No me gusta cómo me habla, cómo se expresa esa persona, cómo me mira, y le voy a decir unas cuantas cosas, y hay muchos pensamientos que vienen al hombre. Y es que debemos estar basados en la obra de la salvación, hecha 100% por la gracia de Dios. Usted y yo no la merecíamos, pero fue por amor. Por amor que el Señor Jesucristo vino a darnos esa salvación. Pero es el tesoro más valioso que muchos no valoramos, la salvación. Y la salvación se puede perder por cualquier traspiés que el enemigo nos venda, que creemos que estamos bien delante del Señor porque vamos a la iglesia, oramos, lloramos, nos tiramos al piso, pero lastimosamente por fuera de la iglesia somos totalmente lo opuesto. ¿Pero qué nos habla el Señor? Lo que el Señor nos pide es un cambio en la forma de percibir la vida,
no como nos vende la vida, no como nos la vende el mundo, no como nos la venden los gobiernos, no como nos la vende una sociedad corrompida, no como nos la vende el entorno, es como nos la vende la palabra, como nos habla el Señor. Y eso nos enseña cómo vivir para honrar primeramente a Dios. Por eso cuando dice desechando toda malicia, pero cuando dice que desechamos es esa basura que usted y yo no queremos guardar, que usted mira y como que pasa el carro de la basura y ya huele feo, huele horrible, ya es hora de que sacar esa basura, como que se siente, se percibe el olor, esa basura está descompuesta y como que toca sacarla. Y ese significado de desechando es una palabra que indica estar continuamente desechando, despojándonos, desligándonos de lo erróneo, de la vileza, del pecado de nuestra vida, inclusive nuestras emociones y sus pensamientos. Por eso, como lo dice en el libro de Hebreos 12:1, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ese pecado que nos asedia, los pensamientos, los sentimientos, las pasiones, los gustos, los deseos, el carácter, las acciones, las decisiones. Pero ahí lo dice en Hebreos 12:1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que tan fácilmente nos revuelve, nos involucra, y como que usted y yo miramos y como que nos irritamos. Yo hablaba con una persona y me decía, y es que hay momentos en que yo me provoca bajarme la cruz y me provoca decirle, pero es que no sé qué le pasa a la gente. Muera ese viejo se está resucitando, ese viejo se está levantando, acuéstelo, pero métalo bien enterrado en el cementerio, que no se vuelva a levantar, porque ese viejo se quiere levantar nuevamente, y es donde el Señor quiere que realmente usted y yo obremos y actuemos, pero como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, pero también acorde a las Escrituras. Mire lo que dice el apóstol Santiago en Santiago 1:21, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mire que yo encontraba en esta palabra que si usted y yo no recibimos la palabra con mansedumbre, una palabra implantada, si usted va a leer la palabra, pero su mente está pensando en el orgullo, en la altivez, la prepotencia, la mentira, la falsedad, el engaño, la palabra no va a ser implantada. ¿Por qué no va a ser implantada? Porque su mente está ocupada y no puede entrar la palabra. Por eso, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Por eso, cuando usted y yo vayamos a la oración, debemos entregar toda inmundicia, toda avaricia, toda malicia, todo lo que no es de Dios, para cuando vayamos a leer la palabra la podamos recibir y sea implantada, y la cual puede salvar nuestras vidas. Por eso el tema es un cambio, pero ese cambio tiene que nacer de una determinación desde el corazón. Yo decido cambiar, no porque me vean los demás, yo decido cambiar para demostrarle a los demás. No, yo decido cambiar porque realmente necesito un cambio, ya que aquí el Señor nos habla en el cual debemos salvar nuestras almas. Cuán importante es que veamos qué es lo que el Señor nos quiere decir a usted y a mí. Por eso debemos desechar todo lo que no le agrada del Señor, el Señor de usted y de mí, toda malicia. Y es que nos dice que es todo tipo de maldad sin excepciones, ya que la malicia tiene que ver con la perversidad de la virtud y los principios morales, pero también conduciéndonos a los fines malvados, y puede significar maldad, despreciación, anarquía, rebelión, inclusive iniquidad, y va muy de la mano con el engaño. Y el engaño es cuando usted y yo miramos a quién engañar, pero para poder llegar allá, ¿qué tuvo que pensar? La malicia, la perversidad, cómo hacerle el daño a la otra persona, ¿cierto? Pero si yo se supone que estoy en el proceso de cambio, ¿y por qué hay veces me dejo guiar por las emociones, los deseos, los pensamientos, inclusive por lo que hablan otros o me dicen otros, y como que alimento esa malicia, el engaño, lo cual puede significar la mentira, una traición, una trampa? Y recordemos que usted y yo debemos desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Eso nos dice la palabra de Dios. Pero también las hipocresías, las envidias y toda difamación, ya que está en la cara del engaño de toda malicia, ya que las hipocresías que producen envidias. Y si usted y yo hay todavía esto en nuestras vidas, debemos ir a la oración, pero ser claros en la oración. Señor, yo todavía tengo esto, necesito desligarme de esto para ser libre. Yo no puedo seguir obrando así porque, Señor, yo quiero ser ejemplo tuyo, no para que el hombre me vea. Eres tú el que me ves cómo estoy obrando yo y cómo estoy actuando. Por eso Pablo lo dice en Romanos 1:29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Como nosotros todavía hay cosas que no hemos podido romper ni deshacer, desarraigarnos,
Dios. Pedro lo dice en 1 Pedro 1:14. Por tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de usted y yo satisfacer nuestros propios deseos. Antes bien, hacerlo todo como para el Señor. Hoy le clamo y le pido al Señor que un cambio sea reflejado Jesucristo a través de su vida y mi vida con las palabras, hechos y acciones en Cristo.